Hola, bienvenidos. ¿Qué vemos en la figura? Un ser humano y alrededor se muestran los órganos que están internos en él. ¿Crees tú que el cuerpo humano puede funcionar si prescinde de alguno de ellos? No, ¿verdad? Si es que le faltara el cerebro, pues no podría pensar. Sería un objeto prácticamente pues inanimado, sin capacidad para conducirse por sí mismo, autorregularse. Lo mismo sería si no tuviéramos los ojos, si no tuviéramos el corazón, que tiene la capacidad de bombear la sangre y que es vital para poder vivir, los pulmones para tomar el aire, ¿no? Cada uno de estos partes del ser humano son importantísimos para la vida. Veamos otra diapositiva. En una computadora, si un componente se malogra, deja esta de funcionar. ¿Tú qué crees? Sí, ¿verdad? Si es que alguno de los componentes es uno principal, ¿no? Porque hay otros componentes que de repente no lo son, pero hay algunos que sí son principales, como de repente la memoria, el procesador, ¿no? Ya te mencioné dos de ellos, pero ¿qué componentes que permiten su funcionamiento conoces tú de la computadora? Tal vez no conozcas ninguno, o tal vez conozcas algunos, pero no todos. Será importante conocer todos los componentes de la computadora para poder dar un diagnóstico y ver qué cosa podría estar fallando en él. Veamos. El tema de hoy justamente es la computadora, conocer un poco de sus partes y también los periféricos que se conectan en ella. Esta exposición estará definida por estos puntos, ¿no? La definición de lo que es una computadora, el case o caja que la compone, los dispositivos de entrada o salida, así como algunas partes del mantenimiento básico. Bien, veamos. ¿Cuál será el objetivo entonces de esta exposición? Al término de ella, el participante va a conocer los elementos principales que componen una computadora y reflexiona acerca de la importancia de realizar su mantenimiento para que funcione correctamente. La computadora, ¿qué cosa es? Conozcamos un poco de ella. Es un dispositivo, de hecho electrónico, que procesa datos, ¿no? Ingresan datos a la computadora y ésta devuelve, ¿no? Una información ya procesada. Eso básicamente es. Hay diferentes tipos de computadora. Y quiero incidir un poquito acá porque algunas personas, cuando les pregunto si tienen computadora, pues algunas me responden que no, que lo que tienen es una laptop. Pero déjame decirte que tanto la laptop como la computadora de escritorio, como esta de aquí que normalmente conocemos, ambas son una computadora. Entonces, laptop y computadora de escritorio o desktop es lo mismo. Finalmente, es una computadora que va a procesar datos y me va a devolver una información ya procesada. La computadora de escritorio, ¿no? Es la computadora que comúnmente tenemos en casa, ¿no? En la oficina o cualquier área de trabajo, ¿no? Como esta que tú estás viendo aquí. Y vamos a ver uno de los elementos importantes de la computadora. Esto de aquí, el case o caja. Y yo te pregunto, ¿qué hay allí? ¿Qué crees tú que hay allí? Ah, muy bien, el disco duro. ¿Qué más crees tú que hay? Las memorias. Muy bien. Conoces algo. Pero hay muchas cosas más que serían importantes que tú lo sepas. ¿Para qué? Para poder, en algún momento, cuando hagamos el mantenimiento, poder saber qué cosa es lo que estamos haciendo con cada uno de ellos y cómo debemos limpiarlo. Esta parte de aquí es la mainboard o conocida también como tarjeta madre. En ella se conectan todos los componentes entre sí de la computadora. Entonces, esta tarjeta es importantísima que tú la conozcas y se suele limpiar ¿no? comúnmente o con una brochita o con un soplador de aire porque se acumula el polvo sobre ella y ese polvo va deteriorando los componentes electrónicos que la componen.
Veamos otra parte. El CPU o unidad central de procesamiento es algo así como el cerebro de la computadora. A través de este dispositivo electrónico se pasan todos los procesos que debe realizar la computadora para devolver una información. Cuando tú vas a comprar una computadora, por ejemplo, has escuchado hablar de una computadora Core i3, Core i5, Core i7, AMD, una AMD Ryzen, como en este caso, ¿no? Cuando escuchas estas terminologías, estamos hablando justamente del procesador. Y el procesador también se mide en la velocidad que tiene, que se mide normalmente en las unidades MHz. A mayor velocidad, obviamente, el procesador trabajará muchísimo mejor. Y hoy en día los procesadores contienen varios núcleos, de 2 núcleos, 4 núcleos, 8, ¿no? Núcleos y más. Esto quiere decir que cada núcleo trabaja en forma independiente, es decir, mientras un núcleo va utilizando o va procesando unos datos, pueden utilizarse los diversos núcleos para procesar otros datos, es decir, puede utilizar varios programas a la vez. Y esto debido a que contiene varios núcleos, es decir, como varios cerebritos en uno. Entonces, esta unidad es importantísima y es importante que esté siempre refrescada. Es decir, tiene un ventilador y ese ventilador debe estar limpio para que esté siempre en una temperatura óptima, porque ese proceso a gran velocidad pues calienta el dispositivo y podría malograrse. Veamos otro componente, la RAM o Random Access Memory, más conocida como la memoria RAM. Este es un tipo de memoria aleatorio. ¿Por qué se llama aleatorio? Pues porque almacena temporalmente, ¿no?, los datos y programas que se utilizan en la computadora. De tal manera que cuando yo apago mi computadora, la memoria RAM se queda vacía. Pero, ¿cómo funciona la memoria RAM? La memoria RAM lo que hace es lo siguiente: conserva en memoria aquellas cosas que no es necesario que el procesador la esté ejecutando permanentemente. Es decir, cuando yo abro un programa, hay partes del programa que no son necesarias que se estén procesando continuamente por el procesador. Entonces, esto lo asume la memoria RAM y lo mantiene en memoria, mientras que el procesador se ocupa de los procesos que tú le estás indicando que hagan en ese momento a la computadora, como sencillamente escribir un texto o hacer un dibujo, entre otros. Eso es la memoria RAM. Cuando tú compras una computadora, habrás escuchado, por ejemplo, que las computadoras tienen 4 gigas de memoria RAM, 8 gigas de memoria RAM, tienen una capacidad expandible hasta 32 gigas de memoria RAM. De eso estábamos hablando, de la memoria RAM. A mayor capacidad de memoria RAM, tu computadora trabajará mucho más eficiente, será mucho más eficiente. Veamos otra parte, el hard disk o el SSD, el disco sólido. Ahora, estos son los discos, lo que se conocía comúnmente como disco duro, pero es una unidad de almacenamiento. Los hay ahora de los antiguos, que son los HDD o los hard disks, y los SSD, que son los discos de estado sólido. Los discos de estado sólido hoy ofrecen una mayor velocidad de acción, pues están compuestos por memoria flash, similares a tus memorias USB. Son mucho más rápidos y más potentes. En cambio, el otro, este que está por aquí, es mecánico. Trabaja a través de platos y discos que se mueven en forma mecánica. El otro es un dispositivo mucho más electrónico y más eficiente. Entonces, si tú quieres acelerar tu computadora, por ejemplo, será importante que uses un SSD en vez de un HD. Casi todas las computadoras actuales ya vienen con SSD. Y será importante también limpiar, mantener limpio del polvo estas unidades para que no se deterioren con el tiempo. Veamos otro dispositivo. La fuente de poder. Este es el componente encargado de llevar la energía eléctrica a toda la computadora. Como ves, aquí hay algunos cables de colores. Unos cables van conectados a la placa, otros cables van conectados al disco duro o al SSD, ¿cierto? Entre otros dispositivos conectados allí, a los ventiladores también, proporciona energía a los ventiladores que contiene la computadora y que suelen ensuciarse debido al polvo. Veamos otra vez. Una pregunta. ¿El ser humano de hoy puede vivir sin estos accesorios? Por ejemplo, hoy en día un ser humano
podría vivir sin una cocina. ¿Tú qué crees? No, ¿verdad? Nos es imprescindible porque en ella preparamos nuestros alimentos. Lo mismo sucede con la olla arrocera, con la licuadora, con la plancha, con la lavadora. Entonces quiere decir que hay muchísimos accesorios alrededor de nuestra vida, alrededor del ser humano, que hacen posible su vida más llevadera, más sencilla, tal vez más fácil, ¿no? Porque antes, cuando no existían estas cosas, pues el trabajo era mucho más arduo. Pero ahora que todo va avanzando, necesitamos más tiempo para poder desarrollar otras actividades. Bueno, pero así como el ser humano necesita accesorios, pues la computadora también los necesita. Y a esto se le conoce como periféricos. Así. ¿Cómo se le conoce? Periféricos. Muy bien, estos periféricos se conectan alrededor del case. Como ves, aquí está el case, el que vimos hace un rato, que contiene adentro la mainboard, el disco duro, la memoria RAM, entre otros que hemos visto, la fuente de poder. Bien, estos periféricos externos se conectan a la computadora para ampliar su capacidad y mejorar su funcionamiento. Este es uno de los periféricos pues que más utilizamos, el teclado. Es un dispositivo de entrada porque a través de él nosotros ingresamos datos. Es uno de los dispositivos que más se ensucian. Normalmente, sobre todo si lo usan varias personas en casa. Entonces hay que cuidarlo muchísimo, hay que protegerlo del polvo y hay que limpiarlo en forma continua con un alcohol isopropílico que vamos a ver luego cómo es. Este otro es el mouse o ratón, que también suele tocarlos casi todos los miembros de la familia. Y si la computadora pues está dentro de un lugar de trabajo, con más razón, muchas personas suelen usarla. Entonces, este dispositivo también es un dispositivo de entrada. A través de él, pues puedo mover lo que se conoce como el puntero, ¿no? Mouse, ¿no? Y puedo hacer clics, ¿no? En diversos objetos para poder accionarme y desplazarme dentro del sistema operativo en el Windows. Veamos otro dispositivo, el micrófono. Este es uno de pedestal, ¿no? Es un mecanismo también de entrada porque a través de él puedo ingresar la voz en la computadora. De hecho, ahorita estoy usando uno para que tú me puedas escuchar. Vamos con otro, la cámara web. También es un dispositivo de entrada. Estoy usando también uno para que tú me puedas ver aquellas cosas que yo te estoy mostrando. Y me ves a través de esta pantallita que está abajo gracias a la cámara web. Por lo tanto, su función es capturar las imágenes. Vamos con otro dispositivo, el monitor o pantalla. Es un dispositivo de salida. ¿Por qué? Porque a través de él puedo ver la información, los datos que estoy ingresando y la información procesada. Pero hoy en día los monitores también pueden ser dispositivos de entrada, sobre todo los táctiles. ¿Por qué? Porque a través del toque en la pantalla puedo ingresar datos y puedo moverlos, desplazarlos y, bueno, procesarlos. Si es de repente estamos trabajando en una hoja de Excel. Vamos con otro. La impresora, dispositivo de salida. A través de él podemos nosotros obtener en forma impresa la información requerida. Entonces, este elemento es importantísimo, porque a veces necesitamos llevarnos la información y no toda la computadora, salvo que tengamos una computadora portátil. Pero si es de escritorio, es importante tener esta impresora. Los hay diversos tipos, ¿no? Las matriciales, las impresoras de inyección de tinta, las impresoras láser, entre otras. Muy bien, veamos otro. Los parlantes son dispositivos de salida. A través de ellos nosotros escuchamos el sonido. Entonces es importante, también se llenan de polvo y es importante que lo vayamos limpiando y darle mantenimiento efectivo. Vamos uno más. ¿Qué pueden ver ustedes aquí? Bastante suciedad, ¿verdad? Sí. ¿Qué creen que usted, que sea esta, qué parte de la casa creen que usted sea? La cocina, claro. Yo les pregunto, oye, ¿podremos cocinar algo allí? Imposible, ¿no es cierto? Claro que no. Claro, porque pues todo está cochino. Y entonces, ¿cómo podríamos accionar bien en un lugar donde está todo sucio? Y normalmente donde está todo sucio, pues ahí yo puedo ver algunos platos que seguramente ya no sirven. Y hay algunos trastos que tampoco ya no sirven, son inutilizables. Porque con el tiempo y la suciedad lo ha deteriorado. Por ejemplo, esa olla arrocera, mira, está oxidada.
allí, de hecho, no podríamos preparar nada de arroz. Y entonces, ¿ustedes creen que las computadoras también se ensucian? Fíjate en esta foto, llena de polvo, llena de telarañas, ¿no? Y es que las computadoras suelen ensuciarse así. ¿Por qué razón? No nos damos cuenta. Todo esto pasa dentro, internamente de la computadora. Y es que el polvo se va metiendo por todas las rejillas, por todos los conductos de ventilación. Y por más que tengamos ventiladores, como puedes ver allí, entonces igual se va llenando de polvo. Y este polvo finalmente lo va malogrando y lo va deteriorando. Entonces, alguno de sus componentes luego deja de funcionar y entonces, pues viene la pregunta, ¿por qué mi computadora no enciende? ¿Por qué se ha quedado ahí estancada la computadora? Porque algunos de estos dispositivos suelen malograrse debido a la suciedad del polvo. Aquí veámoslo un poquito más cerca. Fíjate cómo ese ventilador está lleno de polvo. Indudablemente que ese ventilador no creo que se mueva y menos de que de aire. Y entonces es importante limpiar una computadora. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Algunas cosas importantes. Lo básico, una brochita, como la puedes ver ahí, que me va a permitir limpiar el polvo que está por encima. Una franela, ¿no? Que me va a permitir también limpiar algunas partes de la computadora. El alcohol isopropílico para poder remover algunas cosas que son de repente un poco imposibles y queden más limpias. Nuestros determinadores son importantes para poder sacar la tapa del case. Y el, este de aquí, el removedor de polvo, que es a base de aire comprimido, y este kit de limpieza para monitores. Bien, estos son unos utensilios muy básicos para poder hacer un mantenimiento básico de nuestra computadora y que no se pueda malograr debido al polvo que ingrese en ella. Veamos algunas. La limpieza superficial sin desmontaje, es decir, sin abrir la computadora, pues la podemos utilizar con la brochita que vamos a ir limpiando y removiendo las partículas de polvo. Con la franela podemos ir limpiando las partes externas de la computadora, como el mouse, el teclado, los parlantes, ¿no? La pantalla, otras cosas. Para eso, obviamente, utilizamos también un líquido, el alcohol isopropílico. Con la franelita vamos pasando y vamos removiendo toda la suciedad que pudiera haber allí. Luego tenemos esta parte, limpieza de los ventiladores. Aquí ya hemos desmontado un poco la computadora, como podemos ver ahí, está la mainboard o la placa. Y entonces, fíjate, allí esta persona está sacando la memoria RAM, porque se va llenando de polvo. Luego hay que sacar también este ventilador que está sobre el procesador. Es un disipador de calor. Esto de acá hace que el procesador se mantenga refrescado, es decir, no recaliente. Y entonces se puede limpiar acá con la brochita también, con muy cuidadosamente, o con el soplador de aire comprimido. Entonces hay que limpiarlo bien para que no se atasquen y la computadora pueda funcionar óptimamente. Veamos algo más. Este es el procesador. Y esa cremita que está allí es una pasta térmica que tiene la función, cuando se pone el disipador de calor encima, pues esa pastita se comienza a helar y eso hace que el procesador se mantenga fresco. Por eso es importante que esa pasta térmica esté siempre puesta allí. Y si de repente por el uso o por el tiempo ya no está, hay que añadirle, se destapa y se vuelve a poner. Con cuidado para no malograr los circuitos electrónicos que están alrededor. Veamos algo más. Entonces, ¿crees que es importante limpiar tu computadora? ¿Por qué y para qué? Para darle una mayor vida útil, para que no se plante, para que no se malogre. Eso es importante. Ahora te pregunto yo, ¿dejarás que el polvo la vaya destruyendo poco a poco? No lo creo. Ahora que sabes que el polvo es el enemigo número uno de la computadora, vas a proceder siempre a limpiarla. Entonces, concluimos. Debemos primar una correcta limpieza del interior de la computadora para que los componentes no se malogren debido a altas temperaturas o cortocircuitos o, como hemos dicho, el polvo. Muy bien. Entonces, aquí tienes una referencia para que puedas ver cómo limpiar de repente tu computadora y espero que la exposición haya sido de tu completo agrado y
Ya sabes, mantén siempre tu computadora limpia. Un abrazo. Chao.